Yo quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que me acompañen a la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Dice la palabra del Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la versión traducción del lenguaje actual lo dice: enséñanos a pensar cómo vivir, para que nuestra mente se llene de sabiduría. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por esta mañana, por la bendición que es tener tu instrucción, tu palabra, Señor, que es como espada de dos filos, que es más cortante, Señor, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne todo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a exponer tu palabra con rectitud, en integridad, Señor, en consagración, y que así todos podamos, Señor, recibir tu palabra, ser instruidos por ella y entender, Señor, cómo tú quieres que nosotros vivamos. Entender, Padre Celestial, todo lo que tú quieres para nosotros y cuál sea tu maravillosa voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues bueno, mis amados hermanos, estamos en el Salmo 90, versículo 2. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos sabemos contar? Todos, ¿cierto, mis amados hermanos? Creo que es algo que naturalmente sabemos todos, desde niños sabemos contar. Y aquí la palabra de Dios nos hace una instrucción, que aprendamos o que Dios nos enseña a contar los días para que traigamos al corazón sabiduría. Yo les hice la pregunta que cuántos sabían contar, pero aquí la palabra de Dios dice enséñanos, o sea que no sabía. ¿Por qué pregunta el salmista o el que escribió este salmo? Enséñanos a contar nuestros días. O sea, es una pregunta como que, pero bueno, ¿será que no sabemos contar nuestros días? Pero tiene una profundidad, mis amados hermanos, aquí el mensaje. Y precisamente el título del mensaje del día de hoy es Entendiendo la vida. Entendiendo la vida, porque es importante entender muchas cosas, mis amados hermanos, aunque ciertamente, como lo vimos el domingo pasado, muchas cosas no las entendemos, pero simplemente hay que confiar en el Señor. Pero hay cosas que sí podemos entender, mis amados hermanos, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de que el Señor quiere que entendamos ciertas cosas que suceden en la vida, que entendamos su carácter, que entendamos su fidelidad? Y es precisamente, mis amados hermanos, ¿para qué? Para aplicar a nuestra vida el conocimiento o el entendimiento que Dios nos da para vivir correctamente de día en día. La palabra de Dios por ahí dice en un verso que dice que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y Santiago también dice que debemos decir, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello, ¿cierto? Eso es lo que más bien deberíamos decir. Ya que la palabra de Dios nos instruye a que estemos viviendo el día al día y no nos afanemos de pronto por lo que será dentro de una semana, un mes. Aunque ciertamente hay que, mis amados hermanos, hacer todo lo posible por lo que haga hoy, lo que viva hoy, lo que diga hoy, sea un efecto a la voluntad de Dios mucho tiempo después, porque todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Lo que yo siembro hoy, lo vamos a recoger el día de mañana o en una semana. Muchas de las decisiones que yo tomo hoy, mis amados hermanos, pueden traer consecuencias para mucho tiempo después, mis amados hermanos. Y hay que entender esas cosas, mis hermanos. A veces no entendemos que nuestras decisiones de pronto son las que nos tienen en este momento aquí, que las decisiones pasadas me tienen en este momento aquí. Y ustedes se podrán hacer la pregunta, o cualquiera se puede hacer la pregunta, ¿y por qué estoy viviendo de pronto esto? Pues porque antes, mucho tiempo antes, yo sembré eso y lo estoy recogiendo hoy en día, mis amados hermanos. Hay que entender eso, mis hermanos.
porque a veces queremos evadir lo que estamos viviendo, y no hay que evadir, simplemente hay que entenderlo, de que muchas veces son consecuencias de lo que yo he decidido, mis amados hermanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, ¿qué quiere decir la palabra de Dios aquí, mis amados hermanos? Que el día en día debemos vivirla velando, en meditación de la palabra, viviendo el día en día pensando en el Señor, pensando en la voluntad de Dios, pensando en lo que Dios quiere para mí. Y con eso, mis amados hermanos, ¿qué va a suceder? Que vamos a traer a nuestro corazón sabiduría, porque estamos entendiendo, mis amados hermanos, como dijo el Señor Jesucristo, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. No os afanéis por la vida, que habéis de comer, que habéis de vestir, de comer, de beber, de vestir. No es la vida más que el alimento, más que el vestido, más que la bebida. Y le dijo a los discípulos, ¿no ven las aves de los cielos? Que no siembran ni ciegan y Dios las alimenta. ¿No ven a los lirios del campo cómo se visten? Que son de un día para otro y aún así son más hermosas que cualquier vestido de cualquier rey. Hay que entender, mis amados hermanos, que debemos vivir hoy. Si hoy estamos viviendo de pronto llenos de gozo, la palabra de Dios dice que esté gozoso, cante, alabe al Señor. Si alguno está afligido, ¿qué dice? ¿Cuál es la instrucción de la palabra del Señor? Haga oración. O sea, cada cosa tiene su manera de vivir, mis amados hermanos. Yo quiero que me acompañen a la palabra de Dios, mis amados hermanos, para ir aplicando un poquito más de lo que dice este salmo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. Miremos y analicemos las palabras del apóstol Pablo, mis hermanos. No lo digo porque tenga escasez. Y vea lo que dice: pues he aprendido a contentarme. ¿Cuántos tenemos contentamiento, mis amados hermanos? Esa palabra contentamiento es vivir tranquilos, vivir gozosos con lo que tengamos, hermano. Sea poco, sea mucho, pero vivir contentos con eso. Eso es vivir, o es aprender a vivir en contentamiento. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme. O sea que sí fue enseñado. Los mismos días, poco a poco, él fue aprendiendo de Dios a contentarse día a día, mis hermanos. Fue trayendo al corazón de él sabiduría. ¿Por qué? Porque sabía que debía aprender de Dios a ser agradecido con Dios de cómo era cada día. Simplemente no afanarse, ay, es que mañana, en los zapatos de dentro de diciembre, ¿qué me voy a poner el 24? Hoy estamos pensando qué nos vamos a poner el 24, cuando ni sabemos qué va a suceder el día de mañana, mis hermanos. Más bien deberíamos decir, si Dios quiere ese día, pues bueno, el Señor proveerá. Hoy voy a hacer lo que tenga que hacer. Hoy voy a decir lo que tenga que decir. Hoy voy a cumplir lo que tenga que cumplir delante del Señor. Y cuando llegue ese día, pues que lo que haya hecho hoy sea una consecuencia ese día de lo que hice hoy. Fui instruido en la palabra, supe vivir ese día, supe cómo actuar ese día, pero por el momento, mis amados hermanos, por el momento vivamos el día de hoy haciendo la voluntad del Señor, en la situación que estemos. Algunos están en situaciones buenas, por decirlo así, bueno, aunque siempre todo tiene un propósito. Pero hoy en día algunos tienen una situación de gozo, de alegría, pero otros no tienen una situación así. Otros tienen una situación de pronto de aflicción, de angustia, o están en desesperación por de pronto, qué sé yo, de pronto perdieron a un familiar. Y todo hay que aprenderlo a vivir, mis amados hermanos.
El apóstol Pablo decía, pues he aprendido a contentarme en algunas situaciones. No, ahí dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera, hermano. O sea, en cualquier circunstancia, cualquier situación, debo aprender a vivir contento. Y para llegar a ese punto, es más, lo hablaba creo que con el hermano Diego ayer, lo hablamos precisamente, que para llegar, digamos, como que a ese nivel, digamos, de decir, en medio de estar en la cárcel, como el apóstol Pablo, a decir, regocijaos en el Señor, siempre regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Desde la cárcel diciendo eso, y desde la cárcel estaba escribiendo esto, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puede que en este momento no tengamos de pronto algo que necesitemos para nuestra provisión, pero mientras llega, vivamos contentos y agradecidos, mis amados hermanos, que eso es traer al corazón sabiduría. Vivir el día a día, mis hermanos. Vivir el día a día agradecidos con el Señor y diciéndole al Señor lo que dice en Romanos. Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados, mis hermanos. Todas las cosas, como aquí el apóstol Pablo lo estaba diciendo, cualquiera que sea mi situación. En el versículo 12 dice, sé vivir humildemente. Entonces aquí hago énfasis en la palabra sé, o sea, de saber. ¿Sabía vivir humildemente? ¿Cuántos sabemos vivir humildemente? Amén, mis hermanos. Aquí cuando habla humildemente es que de pronto no tenía lo suficiente para algunas cosas. Entonces supo el apóstol Pablo, Dios por medio de la sabiduría que le dio Dios, supo vivir humildemente. Con lo poco que tenía. A veces uno solamente tiene unos frijoles y un arroz en la casa, hermano. Así es, literal, hermano. ¿Qué voy a llevar al trabajo mañana? Arroz y huevo. Pues gracias, Señor. Humildemente, sé vivir humildemente. Señor, pasado mañana de pronto tú me proveerás y me darás de pronto para un arroz chino que ayer me deleité con un arroz chino sabroso. Entonces, gracias al Señor, porque es el Señor el que lo da. ¿Cierto, mis amados hermanos? Entonces hay que aprender a vivir humildemente, pero también hay que saber vivir en abundancia. No solamente saber vivir cuando no tenemos de pronto lo necesario o lo que quisiéramos tener. Hay que también aprender a vivir, mis amados hermanos, cuando estamos en holgura, cuando estamos con abundancia, porque muchos, mis amados hermanos, cuando viven en humildad, muchos por desconocimiento del mandamiento, de los mandamientos de Dios, lo que hacen es salir y quitarle algo a alguien. Y es más, lo dice un proverbio, Señor, dame lo necesario, o sea, no me des ni riqueza ni pobreza, dame el pan necesario, no sea que, siendo pobre, o teniendo mucho, me olvide del nombre de mi Dios. Y precisamente eso sucede, mis amados hermanos, cuando estamos en abundancia. Cuando estamos en abundancia puede que las posesiones nos hagan torcer nuestro corazón. Y alguno dirá, pero no, eso no sucede porque yo estoy firme, yo estoy bien. El que crea estar firme, mire que no caiga. Dice la palabra del Señor. Y engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso hay que traer sabiduría al corazón contando los días. Y esa palabra contando los días es viviendo el día a día. No es que yo me vaya a poner, bueno, hoy es el día 256 o el día 10.560 de mi vida. No está hablando de eso, mis amados hermanos. Está hablando, ¿saben de qué? De precisamente vivir el día a día con la sabiduría de la palabra del Señor, con la sabiduría de la instrucción del Señor. Sé tener abundancia, o sea que hay que saber también tener abundancia. Cuando haya abundancia también hay que decir, todo lo que yo tengo proviene de tu mano. Gracias, Señor. Todo lo que yo tengo no es mío, te pertenece a ti, porque tú me lo diste. Me has dado la fuerza, me has dado la inteligencia, me has abierto las puertas en mi trabajo, Señor. Me has mantenido en un trabajo estable. Puedo tener un vestido hoy, puedo tener hasta un vestido para mañana, para la otra semana. El alimento para 15 días, para un mes.
Tengo lo suficiente para viajar, para de pronto conocer, Señor. Todo esto proviene de ti. No vaya a ser que por salir a entretenernos, mis amados hermanos, y viajar mucho o tener muchas posesiones, no, pues no necesito de Dios. ¿Para qué necesito de Dios si todo lo tengo? Porque eso es lo que sucede, mis amados hermanos. Entonces hay que saber vivir humildemente y saber vivir teniendo abundancia. El apóstol sigue diciendo, en todo y por todo. Dos palabras claves. En todo momento y por todo debo saber vivir. En todo y por todo estoy enseñado. Ahora, ¿quién le enseñó al apóstol Pablo todo esto? El apóstol Pablo era estudioso de las escrituras, mis hermanos. Estudiaba las escrituras, era lector, porque hasta por ahí en una carta, creo que fue que a Tito le dijo que pues, un propio profeta, he leído las mismas palabras de un profeta que dice cretenses. Entonces sí era lector, era estudioso, estudiaba las escrituras, mis hermanos. Entonces, ¿quién es el que le dio esta sabiduría? El Señor, nuestro Dios. Conocía las escrituras, mis amados hermanos, y por conocer las escrituras y por su comunión diaria con el Señor y no afanarse por el día de mañana, sino vivir el día en día en el Señor, es que él pudo alcanzar decir esto, pudo tener esa clase de sabiduría. Eso es vivir sabiamente, mis hermanos. Vivir en lo contrario, no sabiamente, sino de pronto neciamente, es afanarse por lo que ni siquiera ha llegado, mis hermanos. Es afanarse por el día que no ha llegado, es afanarse por lo que no tenemos y quisiéramos tenerlo, pero nos desesperamos por eso. Por eso las palabras del Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Y también el apóstol Pablo por ahí mencionó algo, ¿sí? Nadie esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, petición y acción de gracias. Eso es vivir sabiamente, de día en día contento y agradecido con el Señor y en comunión con el Señor. Así para estar saciado, dice, como para tener hambre. Una pregunta, ¿el apóstol Pablo sufrió hambre? Pero era discípulo del Señor, ¿qué pasó? Sufría hambre, mis hermanos, sufrió hambre. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto o no debemos evadir que si somos entendidos, por eso el mensaje se llama Entendiendo la Vida, nosotros como cristianos vamos a padecer lo mismo, mis hermanos, que muchas personas. Ay, estoy padeciendo hambre, eso es que estoy en pecado. No, no siempre. A veces puede ser la consecuencia de una mala decisión, sí, pero no siempre, mis hermanos. ¿Se acuerdan de ese que estaba enfermo y los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y por qué es que está así? ¿Porque pecaron sus padres o porque él pecó? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y el Señor le dijo, ninguno de los dos. Esto es para que se glorifique el nombre de Dios sobre él. O sea, el Señor sí entendía plenamente por qué era la situación, los discípulos no lo entendían. Y a veces, mis amados hermanos, nosotros debemos entender que si estamos pasando por una circunstancia difícil, como dice aquí el apóstol Pablo, de hambre o de pronto de algo financiero muy difícil, o nos falta el trabajo, o estamos padeciendo algo, entendamos, mis amados hermanos, que no es porque estemos de pronto en pecado, o no es porque de pronto el Señor nos esté castigando, no, es simplemente porque muchas veces las cosas pasan, mis amados hermanos, y las cosas llegan al cristiano y al no cristiano, y hay que entenderlo, hay que entender la situación que estemos viviendo para ser agradecidos con el Señor y entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida en ese día o en esas circunstancias, como Job, que no añadió despropósito alguno a lo que le estaba sucediendo, sino que dice la palabra de Dios, en todo esto no pecó Job, ni añadió despropósito alguno en sus palabras, no añadió despropósito alguno al Señor. En todo tiene un propósito, mis hermanos, y hay que entender la vida de esa manera, que todo tiene un propósito, y más si estamos en el Señor, porque es el Señor el que nos va puliendo, nos va dando la forma que Él quiere, pero a veces Dios nos está dando la forma y nos pega, digamos, somos así todos rústicos, todos así como deformes en nuestro carácter, ¿sí? Que yo, pues bueno, tengo aquí algo
Y no es que el Señor me haya, pero todos estamos como en una transformación y a veces el Señor pule y cuando pule tiene que dar un golpecito para quitar las asperezas, mis hermanos. Pero es con un propósito de moldear nuestro carácter. Es con el propósito de hacernos mejores creyentes, más fieles al Señor, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Todo tiene un propósito, mis amados hermanos, y debemos aprender a vivir en todas las circunstancias con entendimiento y trayendo sabiduría a nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Dice la palabra, y tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y si el apóstol Pablo lo estaba diciendo es porque lo vivió, él no lo dijo por experiencias ajenas, porque él lo vivió en carne propia, mis hermanos. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia, pero sabía que todo tenía un propósito. No sé, algunos han leído de pronto cuando el apóstol Pablo iba navegando, iba para Roma, y se levantó una tempestad, un huracán, Euroclidón, se llamaba el huracán, y tumbó, derribó la barcaza donde él estaba con todos y naufragaron. Pues todo tiene un propósito. ¿Y saben cuál era el propósito de que él llegara a esa isla? Y resulta que cuando él llegó a esa isla, estaban haciendo una fogata y una serpiente lo mordió. Y los que estaban mirando, uy, ciertamente se va a morir porque trajo algo, tiene algún pecado. Ya tenían algunas supersticiones la gente de ese lugar. Y cuando mis amados hermanos vieron eso y vieron que no le sucedió nada y él siguió, pues ya como que se asombraron. Uy, ¿quién es que, vea, lo mordió una víbora y no padece nada, no se murió? Y todos se acercaron y Pablo les habló la palabra de Dios. Entonces todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Quién envió la ballena que se tragó a Jonás? ¿Quién la envió? Dios. La palabra de Dios dice, le dijo al pueblo de Israel, el Señor le dijo al pueblo, en Deuteronomio les dice, porque yo te he traído al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de obedecer mis mandamientos o no. Así lo dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces todo tiene un propósito. Termina diciendo el apóstol Pablo, bueno, no termina diciendo, pero en el contexto de lo que estamos hablando, dice el apóstol Pablo, después de decir que estaba enseñado para todas las circunstancias, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todas circunstancias, Cristo nos puede fortalecer. ¿Sabe cuándo viene la fortaleza del Señor en cualquier circunstancia, mis amados hermanos? Cuando he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Ahí viene la fortaleza del Señor. Cuando aprendo a contentarme en cualquiera que sea mi situación y le digo, Señor, esto tiene un propósito tuyo y te agradezco, ahí es cuando viene la fortaleza y podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces debemos entender la vida, mis amados hermanos, porque a veces la vida no la entendemos. Debemos entender que la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios, mis amados hermanos. Y el regalo, debemos entender que el regalo a veces, mis amados hermanos, o la vida que estemos viviendo no siempre va a ser lo más plena que quisiéramos que estuviera. Por el contexto que de pronto vivimos en nuestra nación, por el contexto que de pronto vivimos en nuestra familia, o de pronto también no sabemos, malas decisiones, pero siempre debemos estar agradecidos porque el Señor usa todo, mis hermanos. El Señor usa todo para hacer de lo que estemos pasando una obra maravillosa. El Señor es especialista en convertir algo caótico en algo maravilloso. El Señor es especialista en convertir lo más terrible en lo más maravilloso. Veamos a los apóstoles quiénes eran. ¿Cierto, mis hermanos? No es que fueran los más santos que digamos, tenían sus cosas y su carácter, pero el Señor hizo una obra maravillosa con ellos, pero tuvieron que pasar un proceso. Y ellos entendieron que debía ser así, mis hermanos. La vida es un regalo de Dios. En Hechos 17:25 dice la palabra del Señor.
Hechos 17:25 dice, desde el 24, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿quién las hizo? Dios. Todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, y aquí es para donde yo voy, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vida, aliento y todas las cosas. Aquí lo dice, no es honrado por manos humanas, Él no necesita nada, hermano. ¿Cómo es que algunos podemos decir, es que el Señor necesita la tercera, bueno, multiplicar? Si tú le das tanto, Dios te devuelve tanto. Dios no necesita, hermano. Dios no necesita. Él es el que da vida, aliento y todas las cosas a todos nosotros. El Señor. Por eso la vida es un regalo de Dios, mis hermanos. Y debemos estar agradecidos con Dios de día en día por ese regalo que tenemos. Hay una frase por ahí muy conocida que dice, si hay vida, hay esperanza. Si estamos vivos, hay esperanza. Y más estando en Cristo, mis hermanos. Las personas que de pronto no lo conozcan, hay esperanza para ellos también, mis hermanos, porque la gracia está vigente. Y hay que entender, mis amados hermanos, que la vida es un regalo de Dios, mis amados hermanos, y por lo tanto cada día debemos vivirlo contándolo. Otro día de regalo, otro día de regalo, otro día de regalo, otro día de regalo. En la palabra de Dios en Lamentaciones, ¿qué dice? Nuevas son tus misericordias cada mañana. O sea, eso es un regalo, mis hermanos. Ayer no se acabó la misericordia de Dios, hoy estrenamos nueva misericordia. Mañana nos levantamos y estrenamos nueva misericordia. Pasado mañana nos levantamos y estrenamos misericordia otra vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Agradecerle al Señor. Y no es fácil, mis hermanos, porque a veces las situaciones nos quieren atrapar y cambiar nuestro pensamiento, nuestras emociones. Pero que ahí en ese momento nuestra fe sea más fuerte, nuestra convicción sea más fuerte, lo que hemos aprendido de Dios. En el Salmo 139, versículo 16 dice, Salmo 139, versículo 16 dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. ¿Quién vio mi embrión? El Señor, nuestro Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Para los que dicen que no hay vida en el vientre, aquí se va otra cosa. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre de la madre ya hay vida. O sea que le quita la vida al embrión, está matando. Está acabando con una vida. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea que cuando habla de embrión, todavía no está hablando del ser ya formado, porque después dice, todas las cosas fueron luego formadas. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, mis amados hermanos, o sea, mi vida no es sin propósito. La vida de ustedes no es sin propósito. Tu vida tiene un propósito. Porque si desde el vientre, mis amados hermanos, el embrión, vieron ese embrión donde nos fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios lo estaba viendo ahí. ¿Qué quiere decir? Que es un propósito de Dios. Tiene propósito. Y hay que entenderlo, mis hermanos. Precisamente Pablo en Atenas declara que Dios no depende del hombre, sino que es el creador sustentador de todo. Y el salmista afirma que nuestra vida está planificada, mis amados hermanos, planificada por Dios desde antes de nacer. La vida no es el producto del azar, mis hermanos, no es producto del azar, ni es un accidente, sino que es un don precioso de Dios. Porque desde el principio de la creación el Señor dijo fructificad y multiplicaos. Y hasta el día de hoy sucede lo mismo. Que quieran dañarlo con sus ideologías es diferente. Y que quieran dañar la familia con sus ideologías es diferente. Pero desde el primer día Dios dijo
Varón y hembra los creé, fructificad y multiplicaos. Es la única manera de dar fruto. Con sus ideologías, esas ideologías no pueden dar fruto. No pueden dar fruto. Solamente el diseño de Dios, la planificación de la vida de Dios como es la que puede dar fruto, mis hermanos. Entender la vida es reconocer la dependencia total de Dios y vivir agradecidos, mis hermanos. ¿Qué más debemos entender de la vida? Primero, que la vida es un regalo de Dios. Pero ¿qué más debemos entender? La brevedad de la vida y que es pasajera. La vida es breve y la vida es pasajera, mis amados hermanos. Salmo 90:10. Salmo 90:10 dice la palabra de Dios. Salmo 90:10. Vea lo que dice aquí, mis hermanos. Los días de nuestra edad son 70 años. Marca un límite. O sea que si usted está por los 90, dele gracias a Dios porque usted ya se pasó el límite. Si usted ya va llegando a los 100, dele gracias a Dios. La vida tiene un límite, mis amados hermanos. Los años de nuestra vida son 70 años y en los más robustos o en los más saludables, dice otra traducción, 80 años. Pero vea lo que dice: con todo y ser así de la vida de sus años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Cómo es la vida? Con molestia y con muchos trabajos. Lo dice la palabra de Dios: cada día trae su propia molestia y trae su propio trabajo. ¿Quién conoce, mis amados hermanos, entonces, cómo es el día de mañana? Y aquí dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, mis amados. Entonces la vida es breve y la vida es pasajera, mis hermanos. No sabemos si hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Por eso debemos vivir el día de hoy como agradecidos con el Señor, con contentamiento. Y no como lo dicen los que no conocen al Señor. Pues si la vida es breve y es pasajera y es una y no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pues desenfrenémonos hoy y vámonos para el parrandón y vámonos a la póker. No, mis amados hermanos, hay que saber vivir conforme a la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios. Y sabemos que el día de mañana no lo tenemos comprado, pero acuérdense y traigamos siempre a memoria que hay una promesa de vida eterna. Jesucristo resucitó y asimismo los que hayan creído en Él resucitarán juntamente con Él para estar eternamente con el Señor. No nos equivoquemos ni nos engañemos pensando que como la vida es corta y pasajera, podemos hacer lo que queramos y que no va a pasar nada. Sí va a pasar, mis hermanos, si no la entendemos y no la sabemos vivir como el Señor quiere que nosotros la vivamos. En Isaías 40, versículos 6 al 8 dice, hablando de la brevedad y lo pasajera que es la vida. Isaías 40, versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Sabe qué era lo que tenía que decir? Aquí él responde, que toda carne es hierba. O sea, hay que tener muy presente esa realidad, es lo que está tratando de decir. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así es nuestra vida, mis hermanos. Hoy es, mañana no sabemos. La gloria que podamos tener hoy, mañana no la vamos a tener, o el día que muramos no nos vamos a llevar nada. Como en el juego del ajedrez, ¿ustedes saben cómo es el juego del ajedrez? El peón y el rey van al mismo cajón. El peón y el rey van al mismo cajón. Usted empaca el ajedrez y allá va el rey, va la torre, va el rey, va el peón, todos van al mismo cajón, mis hermanos.
No hemos traído nada a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Es breve y pasajera. Lo que tengamos no lo vamos a llevar, entonces no nos peguemos a nada en este mundo, mis hermanos. Cuidémoslo y guardémoslo, sí, y démosle gracias al Señor por lo que tengamos, pero tengamos presente que cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquiera que sea nuestra posición, ubicación social, de pronto tenemos autoridad en el trabajo, somos jefes, de pronto no somos jefes, tenemos muchas posesiones, de pronto no tenemos tantas, nada de eso nos lo vamos a llevar. ¿Sabe qué sí nos vamos a llevar, mis amados hermanos, cuando la vida, Dios nos llame? El alma, donde se acumula todo, mis hermanos. Donde se acumula todo, las obras buenas, las obras malas y más después de haber conocido a Cristo. Por eso la palabra de Dios instruye que confesemos nuestras ofensas o nuestros pecados delante de Dios siempre. Porque si las acumulamos, y acumule y acumule y acumule sin saber el día que nos vayamos a ir, llega ese día repentino que no sabemos ni esperamos, como dice, necio, no sabes que este día van a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así mismo nos vamos a llevar muchas cosas malas que hicimos, mis hermanos, y Dios nos va a juzgar por eso, por lo cual debemos vivir cada día entendiendo que debemos vivir en gratitud, pero también confesando nuestras maldades y pidiéndole perdón al Señor, mis hermanos. Porque la vida es como la flor que se seca. Hoy es y mañana no sabemos, mis hermanos. La vida humana, aunque tenga fuerza, es pasajera. Nada es eterno en este mundo. Solo la palabra de Dios permanece. Ahí sí tenía razón Darío Gómez. Nada es eterno en el mundo. Una verdad sí tenía. Nada es eterno en el mundo, pero la palabra de Dios sí permanece para siempre, mis amados hermanos. Entender la vida es vivir con conciencia de que el tiempo es limitado y debe aprovecharse, pero ¿cómo hay que aprovecharlo? ¿Qué dice el Salmo 90:12 que leímos? Trayendo al corazón sabiduría. ¿Y de quién viene la sabiduría? Del temor a Dios. ¿Qué dice? El que teme a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces indirectamente está diciendo, cuando unimos todo, está diciendo, temer a Dios de día en día es traer sabiduría y eso es vivir aprovechando la vida para Dios. Temiendo a Dios todos los días, mis amados hermanos. Eso es aprovechar la vida. Realmente eso es aprovechar la vida porque eso es vivir con propósito. Me preguntaban la vez pasada, ay, pero es que ustedes viven ahí todos como aburridos, todos ahí, que los domingos siempre para la iglesia, eso es vivir sin propósito. Y yo no, todo lo contrario, porque es que la persona que me lo dijo viajaba, disfrutaba, se emparrandaba, mejor muchas cosas. Entonces yo le dije, más bien la vida que usted vive es sin propósito, porque usted tiene que hacer todo eso para sentirse satisfecho. Yo no tengo que hacer todo eso. Yo tengo un propósito porque ando en el camino de Dios y porque el propósito de Dios para todos nosotros es precisamente enseñarle esta misma vida a muchas personas. Y a no depender de un viaje, de riquezas, ni de nada de eso. Nosotros no dependemos de eso. Nosotros dependemos de Cristo, mis hermanos, y de sus promesas. Eso es vivir aprovechando la vida y vivir con propósito. Muchas personas viven esas vidas sin propósito, mis amados hermanos, porque no han conocido el verdadero sentido de la vida y lo que es entender la vida conforme a la sabiduría de Dios. La vida tiene un propósito en Dios. Precisamente en Eclesiastés 12, mis hermanos, versículo 13 dice, creo que algunos conocen este versículo muy conocido, el fin de todo discurso, Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, y ahí lo dice claramente, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. ¿Qué más hay que añadirle? No hay que añadirle ni hay que quitarle. El todo del hombre, mis amados hermanos, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, mis hermanos. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para darles el fin que esperan. Que en el contexto se lo dijo al pueblo de Israel que estaban esperando la liberación de Babilonia, recordemos que estaban allá, pero aplicándolo a nuestra vida debemos conocer que el mismo Dios que tenía ese pueblo en ese contexto lo tenemos hoy, y Él tiene pensamientos de bien para nosotros y pensamientos de paz para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Ahora, ¿cuál es el fin que estamos esperando? Es lo que debemos saber. Para entender la vida debemos saber también cuál es el fin por el cual estamos viviendo. ¿Y cuál es el fin por el cual debemos estar viviendo todos los creyentes y los cristianos? Esperar la venida fielmente de nuestro Señor Jesucristo. No es más. Este es el todo del hombre. Este es el todo del cristiano. Esperar a su Señor. Esa es la promesa que esperamos. Y mientras esperamos, debemos esperar con sabiduría. Con sabiduría, mis amados hermanos. El verdadero propósito de la vida no está en los logros humanos. Ciertamente podemos tenerlos y hay que luchar por tener ciertos logros, es verdad. No hay que evadir eso. El propósito de la vida no está en los logros humanos, sino en vivir para Dios y cumplir su voluntad. Ese es el propósito. Entender la vida es descubrir y caminar en el propósito divino, no en la vanidad del mundo. No en la vanidad del mundo. ¿Cómo más debemos entender la vida, mis amados hermanos? Debemos entender que la vida verdadera está en Cristo, no fuera de Cristo. Ya sabemos que la vida es breve, que tiene un propósito y que es un regalo. Pero todo eso, mis amados hermanos, queda en nada si no tenemos a Cristo. Pablo decía, porque todo lo he estimado como basura por amor a Cristo de Jesús. En Juan 14:6 precisamente dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie viene al Padre sino por Cristo, mis hermanos. Lo cual quiere decir que el que no tiene a Cristo no va al Padre. Así de sencillo. Porque la única puerta de salvación es Cristo, y la única puerta al reino de los cielos se llama Jesucristo. Los demás son ladrones y son salteadores. Y lo dijo claramente el Señor Jesucristo. El ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir, pero yo les he venido a dar vida y vida en abundancia. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna, mis amados hermanos. Por lo cual, vivir sin Cristo en esta vida es vivir sin propósito. Vivir, mis amados hermanos, sin entender la vida. Muchas personas buscan, mis amados hermanos, vivir sus vidas y entienden sus vidas y quieren ganar el favor de Dios haciendo muchas obras, haciendo sacrificios, hasta se latigan, van al Monserrate de rodillas y quieren buscar el favor de Dios así, ganar su salvación por medio de muchas obras. Pero si no tienen, mis amados hermanos, la entrada al reino de los cielos, que es Jesucristo, porque solamente Él es la puerta, no van a entrar. Así hayan hecho muchas cosas, mis hermanos. Así hayan hecho muchas obras de justicia propia en este mundo. Ay, pero es que si yo fui bueno y di tantas cosas, sí, pero no aceptaste a Cristo. O sea, siempre rechazaste la provisión de salvación que Dios dio. Si no se acepta el método, la manera que Dios proporcionó para nosotros salvarnos, pues ¿cómo vamos a entrar a la casa de Dios si nunca aceptamos la manera de cómo hay que entrar a esa casa? Imposible. Yo no dejaría entrar a mi casa a alguien que me quiere matar. ¿Cuántas personas no odian a Dios y rechazan a Dios aunque hagan muchas obras? ¿Cuántas personas ni creen en Dios y hacen obras? Pues no van a entrar, mis hermanos, porque rechazaron toda su vida a Dios. No entendieron la vida y el propósito de Dios para todos nosotros en este mundo. La vida sin Cristo es vacía, pero en Cristo hay plenitud, propósito y esperanza eterna, mis hermanos. Entender la vida es poner a Cristo en el centro y vivir bajo su señorío. Eso es entender la vida. Entonces, ¿qué tenemos ya, mis amados hermanos? La vida, ¿qué es? Un regalo. La vida es con un propósito de Dios. La vida es pasajera y breve.
pero esa vida, mis amados hermanos, breve, pasajera, que es un regalo, debemos vivirla en Cristo Jesús. Y para terminar, debemos entender, mis amados hermanos, que la vida es la preparación para la eternidad. Debemos entender que la vida es simplemente un momento pasajero, pero que habrá una eternidad. No nos dejemos engañar no nos dejemos engañar que nos hagan pensar de que porque como la vida es pasajera y es supuestamente la única, pues hay que vivirla con lo que el cuerpo nos pida o con lo que viva el mundo. No, hay una eternidad. Y esta vida, mis amados hermanos, es temporal, pero es solamente la preparación, lo que Dios está mirando, si acepté o no a Cristo, si viví no en Dios, si hice las obras de Dios o no. ¿Para qué? Para que ya después, ¿cuántas veces el Señor no lo dijo? Echará el trigo en su granero, pero la paja la cogerá los que no dieron al fuego. Es la realidad de la palabra, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo nada que no esté escrito. Lo dice la palabra, por lo cual, mis amados hermanos, debemos vivir esta vida entendiéndola, que esta vida, sí, aunque ciertamente un día nos iremos, pero la vida es eterna con Cristo. Es solamente una preparación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer 3 versículos acerca de esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, es el primero. Vea lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos, ¿cuánto sabemos lo que va a decir aquí la palabra? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, lo que estamos haciendo aquí, mis amados hermanos, y este cuerpo, sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. ¿Ustedes sabían que este cuerpo se va a deshacer? ¿Y cuánto luchamos para que se mantenga? Sobre todo las manos. Mejor dicho, me callo ya. ¿Sí? Este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio. Tenemos de Dios un edificio. Aquí es una moradita, pero con Dios es un edificio, hablándolo espiritualmente hablando, ¿no? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, mis hermanos. Eso es lo que debemos entender. Que, bueno, esto es pasajera y que esta morada terrenal se va a deshacer un día, pero tenemos una eterna con el Señor. Hay una eternidad prometida para nosotros. Por eso hay que saber vivir el día a día, trayendo al corazón sabiduría, mis hermanos. Conocer estos versículos, conocer estas palabras, conocer estas enseñanzas, es sabiduría. Porque si yo sé que aquí me voy a deshacer, no es que me vaya a despreocupar, no. O sea, sí, me voy a cuidar, me voy a arreglar, porque tampoco hay que irse al otro extremo. Pero voy a saber que esta vida, este cuerpo se va a deshacer y que lo que esté viviendo en esta vida es temporal, entonces voy a entender y entiendo que la vida es eterna, pues, mis amados hermanos, la voy a vivir conforme a Dios. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. ¿Cuántos desean ser revestidos de la habitación celestial? Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de esto? Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Dice la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida temporal, vida eterna, hermano. Eso es lo que debemos cosechar, eso es lo que debemos sembrar para el Espíritu, y segaremos para vida eterna. Entonces ahí ya nos está diciendo cómo vivir, mis hermanos. ¿Cómo hay que vivir? Sembrando para el Espíritu. ¿Qué es sembrar para el Espíritu?
pues ya la palabra de Dios nos dice y nos da un contexto general muy extenso. Sí, no proveer para los deseos de la carne, vivir haciendo la voluntad de Dios, adorando al Señor, agradecidos, viviendo en contentamiento, estimulándonos al amor y a las buenas obras los unos con los otros, a vivir en la doctrina de los apóstoles del Señor Jesucristo. Eso es sembrar para el Espíritu, vivir orando, clamando cada día, buscando la voluntad del Señor y segaremos para vida eterna. Pero los que siembran para la carne, en este caso, ¿qué será sembrar para la carne? Vivir para los deleites temporales y terrenales de este mundo. Eso es sembrar para la carne. Y sépase que el que siembra para la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la vida cansa, sí, pero no nos cansemos de hacer el bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y para terminar, vamos a leer, mis amados hermanos, Salmos 39, 4. Un versículo espectacular, mis hermanos. Salmos 39, versículo 4. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Amén, mis hermanos. Eso es lo que debemos decirle al Señor. Hazme saber, mi Señor, hazme saber cuánta sea la medida de mis días y que soy muy frágil. Dependo de ti. Por eso la debo vivir con sabiduría. La debo entender la vida con sabiduría, traer el corazón sabiduría y viviéndola de día en día en el temor de Dios y guardando todo lo que el Señor me ha mandado. Dice la palabra que este es el todo de todo hombre y de toda mujer. Aquí no está hablando solamente del género masculino, no, está hablando en general. Este es el todo del hombre, hablando del hombre y de la mujer. El todo del hombre y de la mujer es temer al Señor y guardar los mandamientos de nuestro Dios. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que nos enseñe a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra, que nos instruye, que nos ayuda y que aunque cada día sea... A veces, yo sé que muchos me entienden, a veces la vida es de molestia y trabajo, y más de solo trabajo, de molestia, de una cosa, de la otra. No sale de una y ya estamos metiéndonos en otra. Y así es la vida, mis amados hermanos. Pero mientras más la vivamos así, créame que esas cositas son más oportunidades para manifestarle al Señor que podemos ser fieles a Él en medio de esas circunstancias. Es una oportunidad de demostrarle al Señor nuestra fidelidad a Él. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas a cómo vivir la vida. Hazme saber, Señor, cuánta sea la medida de mi vida y cuán frágil soy, Señor. Que sepamos que es completa vanidad todo lo que podemos vivir, Señor. Pero traer sabiduría a nuestro corazón es escuchar tu palabra, Señor, temerte, obedecer tu palabra, tus mandamientos. Este es el todo de todo hombre, Señor. Padre Celestial, enséñame de tal manera a contar mis días que traiga a mi corazón, a nuestro corazón, la sabiduría que proviene de tu boca, Señor. Que todo lo que viva hoy, mañana, pasado mañana, si tú nos permites vivir, sea viviéndolo, Señor, viviéndolo en temor, poniendo por obra tu palabra, escuchando tu voz, Señor,
buscando tener intimidad contigo cada día, Señor. Si en este día te he fallado, Señor, no dejemos que pase este día sin pedirle perdón al Señor por lo malo que hice. Eso es vivir con sabiduría, mis amados hermanos. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por lo malo que hemos hecho y que de pronto no hemos confesado, Padre. Enséñanos a vivir de esa manera, agradecidos, contentos, pidiendo perdón.